Bien, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar. Hablaba del proceso de legalización y que muchos de estos trámites usted los puede hacer en línea, pero que si usted tiene el tiempo y puede visitar las oficinas respectivas, pues sería algo, le va a dar un marco de referencia mucho más completo de cómo es el proceso, te va a conocer las oficinas, va a ver de primera mano cómo hacen las cosas. En algún momento le pueden consultar a algún cliente, mire licenciado, y dónde puedo ir a hacer este trámite. Usted con conocimiento de causa le puede decir al, al cliente, ¿verdad? Mire, esto pues lo puede hacer en el Centro Nacional de Registro, que queda sobre la primera calle, ¿verdad? A la altura de Pollo Real, que ahí está el Centro Nacional de Registro, o el Ministerio de Hacienda, que en las Tres Torres, que no necesariamente todos los trámites hay que ir hasta las Tres Torres. Hay ciertas oficinas, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a Hacienda, hay un centro express ahí por la Corte de Cuentas de la República, donde está la subdirección de medianos contribuyentes. Hay otro aquí que es la de grandes contribuyentes aquí en Soyapango, que no necesariamente solo atienden a grandes contribuyentes o a medianos contribuyentes, ¿no? Ahí se pueden hacer ciertos trámites y hay algunos trámites que debido a su relevancia, pues hay que los hacer hasta las Tres Torres. Y así, pues cada una de estas oficinas, fíjense de que como esta asignatura yo la he impartido también en la Universidad Monseñor Romero, ahí en Chalatenango, y como yo sé de que los hipotes de allá, pues obviamente debido a que al mismo cuestión geográfica, ellos, pues muchos de ellos no conocen más que el pueblo donde viven y tal vez la cabecera departamental de Chalatenango. Entonces yo siempre todos los ciclos digo hacía porque hoy ya no lo puedo hacer por razones que todos sabemos de la pandemia. Yo hacía un tour, ¿verdad? Allá por el mes de abril, porque esta materia será en el ciclo 1 allá. Allá por el mes de abril, a veces antes o después de las vacaciones de Semana Santa, hacíamos un tour, me los traía para San Salvador y los llevaba a visitar ciertas oficinas, íbamos a estadísticas y censos, íbamos al Ministerio de Hacienda, a las Tres Torres, los llevaba aquí al Seguro Social, a la AFP Crecer, al Centro Nacional de Registro, o sea, específicamente a la parte de Registro de Comercio, porque hay que aclarar que el Registro de Comercio es una dependencia del Centro Nacional de Registro. Por eso es que parte de esto ustedes probablemente lo van a ver o ya lo vieron en la materia de Registro de Comercio que da la universidad. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la escritura más adelantito en los aspectos jurídicos, pero ustedes lo que van a investigar es cómo se hace el proceso. En su momento yo les voy a decir qué necesito de cada trámite, porque son 4 aspectos de cada trámite que yo necesito, que es la base legal, ¿verdad? Todo trámite de estos que vamos a mencionar acá tiene una base legal. Hay una o más leyes donde dice que es obligación hacer esto. Esa es la base legal. Luego vienen los requisitos del trámite, es decir, qué documentos debe presentarse para poder hacer uno u otro trámite. Luego viene la parte de la descripción del trámite, o sea, cómo se da el trámite, los pasos a seguir. Y el cuarto elemento que sería la resolución, o sea, qué es lo que usted obtiene al final. A veces al final nos dan un carnet, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Hacienda, pues nos dan el número de registro, nos dan el NIT. Esa sería la resolución. Pero en otros solamente nos dan un documento firmado y sellado por autoridad competente donde hace constar que nosotros hemos hecho el trámite. O sea, cada trámite tiene una resolución diferente.
Pero eso vamos a verlo más adelante cuando yo ya le dé los lineamientos. Por el momento lo que yo les recomiendo es que comiencen a entrar a los sitios correspondientes de cada una de estas oficinas y para ir descargando alguna información y ya tener la lista para cuando ya tengan que armar el trabajo. La obtención de la matrícula de comercio, esto también se hace en el registro de comercio. También vamos a hablar más adelante de qué es la matrícula de comercio y para cuál es la función que tiene. Luego la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o RUC, que esto es en el Ministerio de Hacienda, donde en el caso de una persona natural, pues lo que se hace es la obtención del número de registro de contribuyente, porque las personas naturales a partir de los 18 años ya tenemos la potestad o la facultad de poder obtener nuestro NIT. Pero en el caso de las sociedades, obtienen su NIT y su NRC de una sola vez, en un solo trámite. Fíjese que estos dos trámites se daban de manera separada, el NIT y el NRC. Pero a partir de hace unos 30 años, con la llamada modernización del área tributaria que impulsó el gobierno, impulsaron los gobiernos de Arena, pues se unió y en un solo trámite se hacen las dos cosas. Es decir, que con este registro único, por eso se llama registro único, el Ministerio de Hacienda, cuando es sociedad obviamente, le da el número de identificación tributaria o NIT y al mismo tiempo le da su número de registro contribuyente o NRC. Luego la obtención de solvencia en la Dirección General de Estadísticas y Censos. Ahí me faltó general, Dirección General de Estadísticas y Censos. Ahora, ¿por qué se hace esto de estadísticas y censos? Me decía un alumno, mire licenciado, pero ahí, o sea, ¿cuál es la idea? La idea es que la Dirección General de Estadísticas y Censos, que es una dependencia del Ministerio de Economía, lleva una especie de censo. Un censo de cuántas empresas hay, cuántas empresas son industriales, lleva una estadística también de cuántos empleados tiene cada empresa, no cada empresa, o sea, la idea es de hacer como un gráfico, no hay empresas que tienen 10 o menos empleados, hay empresas que tienen más de 10 pero menos de 50, para efectos de irlas clasificando también que si son medianas, son pequeñas, son grandes, etcétera, son micro. Y así, pues, una serie de información, cuál es el monto de los activos invertidos en la empresa. Es un dato que ellos lo van metiendo a la base de datos para poder llevar una especie de control a nivel nacional. Entonces, las empresas entregan esa información a través de un documento que se llena, ahí se pone todos los datos de la empresa y de esa manera se va actualizando la estadística. Ahora, se vuelve una obligación porque si no, bueno, estamos bien. Porque si no fuera de esa manera, habrían empresas que no lo harían, ¿ya? Entonces, para garantizar que la información llegue a estadística y censos, lo ponen como una obligación. Entonces, hay que tener solvencia de estadística y censos para hacer otros trámites posteriores, ¿verdad? Pero eso se hace como una forma de obligar a la empresa a hacerlo, y porque si no se hiciera de esa manera, pues la información estadística no estaría completa. Inscripción en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Como patronos debemos que estar inscritos en el Ministerio de Trabajo. Recuerde que hay ciertas obligaciones ante el Ministerio de Trabajo. Una de ellas, y que mucho empresario no hace, es, por ejemplo, cuando se contrata a un trabajador, hay que hacer contrato, valga la redundancia, por escrito. Y dice el Código de Trabajo que se hacen 3 ejemplares, uno para el trabajador, el otro ejemplar le queda al patrono y el tercer ejemplar pues hay que mandarlo al Ministerio de Trabajo, específicamente a la Dirección General de Inspección de Trabajo. Así se llama la oficina a la que habría que enviar. O sea, no es eso lo que usted va a investigar. Usted va a investigar solo la inscripción que como patrono hacemos al principio.
Pero si no hay una inscripción inicial del patrono, pues no podemos hacer ningún trámite posterior. Tiene que haber una inscripción original, o sea, una base de datos donde ya estemos como patronos inscritos. Lo mismo como patronos, debemos hacer una inscripción en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que es una obligación para que los empleados tengan acceso a los servicios de salud, todos, ¿verdad? Salud y riesgos profesionales, y algunos pues tienen el otro beneficio, que es el servicio por IBM, se llama. IBM, que es invalidez, vejez y muerte, que eso pues prácticamente en la actualidad solo personas muy mayores están cubiertas por este tipo de beneficio en el Seguro Social, ya que la mayoría estamos en las AFPs, ¿verdad? La AFP es la que vino a absorber este beneficio, y antes era el Seguro Social el que cubría tanto salud y riesgo profesional, perdón, como el IBM o invalidez, vejez y muerte. Hablando del rey de Roma, pues ahí están las AFPs, que es un tema que ahorita y desde hace varios años está en la palestra de la famosa reforma de pensiones, que ya se hizo en el 2017, de una manera un poco atrabancada y con procesos, bueno, no muy transparentes, porque hay que aclarar que esa reforma del 2017, hasta hace unos meses antes de hacerse esa reforma, el partido FMLN se oponía férreamente a esa reforma, porque decía pues que afectaba al trabajador y que no sé qué, y que las AFP pues a través de esa reforma iban a poder aprovecharse del dinero de la gente. Pero por arte de magia y de repente el FMLN se dio y dijo, bueno, está bien. A saber, ¿verdad? Cómo los hicieron cambiar de opinión, conociendo a la gente del frente como son de testarudos en sus ideas, ¿no? Que hay de admirar porque, aunque hoy ya no tanto, hoy están muy desacreditados y los del FMLN pues ya no son como antes, pero usted se acuerda de los del frente, que no se queda, y nosotros así pensamos y nadie nos va a sacar de ahí. Pero de repente al FMLN le doblaron la mano y pues, aprobaron esa dichosa pensión, que es la que está generando problemas actualmente porque las pensiones son muy bajas. Pero no es eso lo que usted va a investigar, usted solo va a investigar cuál es el proceso de inscripción de la empresa como a la AFP, que hay que aclarar que no vamos a estar necesariamente en una sola AFP, porque nuestros trabajadores tienen el derecho de escoger a cuál AFP están inscritos, pero solamente hay dos AFP, ¿verdad? La Confía y Crecer. Hay que hacer una reseña ahí un poquito, ¿verdad? Tal vez no venga al caso, pero sí es importante porque usted debe conocer la historia. Conocer la historia nos permite entender el presente y proyectar el futuro, decía alguien por ahí. Cuando las AFP se crearon allá por el año de 1997, que se creó la ley SAP, o Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, se crearon que esto no fue más que la privatización de las pensiones, porque las pensiones hasta ese momento eran manejadas por instituciones públicas. Llámese el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que manejaba las pensiones de todos los empleados privados. O sea, todos los empleados privados estaban en el Seguro Social. El INPEP, o Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, que era quien manejaba las pensiones de los empleados públicos, y el ITFA, que era el Instituto de Previsión Social para la Fuerza Armada, bueno, que todavía existen estas instituciones, que se encargaba de las pensiones del sector militar. Entonces luego se privatizaron las pensiones y se crearon 5 AFPs. Eran 5 AFPs. Confía, había otra que se llamaba Profuturo, Porvenir, Máxima y Previsión. Eran esas 5 AFPs.
Confía, Profuturo, Máxima, Porvenir y Previsión. Entonces, Profuturo quebró, no duró mucho tiempo, solo quedaban 4. Y de ahí, Máxima, Porvenir y Previsión se unieron para formar Crecer. Y Confía quedó sola, ¿no? Entonces, desde ahí, desde hace unos 15 años, pues solo tenemos 2 AFPs que son Confía y Crecer. Y siempre existen las administradoras de fondos de pensión públicas como INPEP, ISFA y el Seguro Social, pero ya con poquitos afiliados, muy poquitos, ¿verdad? Por eso es que el sistema previsional público, es decir, las instituciones de pensiones públicas, es un sistema insostenible porque no hay suficientes afiliados para mantener el sistema, mantenerlo a flote. Y por ahí viene la reforma que se está presentando ahorita, de que es precisamente, según dicen algunos, eliminar las AFPs y que sea el Estado nuevamente el que maneje la pensión. ¿Hasta qué punto esto es conveniente? Habría que ver bajo qué condiciones. No es un tema tan sencillo como 2 más 2 es 4. Hay que analizar un montón de factores. Bueno, pero hasta ahí llego yo porque no, la idea tampoco es hablar de tanto de las pensiones. Obtención de solvencia municipal e inscripción en catastro. También las empresas, aparte de las obligaciones tributarias con el Estado, con el gobierno central, también tienen obligaciones tributarias con las alcaldías de la localidad donde están establecidas. Sí, si el negocio está en Chalate, pues con la alcaldía de Chalate, con la alcaldía de Tejutla, con la alcaldía de Santiago Texacuangos, con la alcaldía de Aguilares, con la alcaldía de Zacatecoluca, donde esté la empresa, ahí hay obligaciones que pueden ser diferentes porque en ciertos aspectos, pues cada alcaldía maneja su propia base tributaria. Hay que aclarar eso, aunque hay una ley tributaria municipal que aplica para todos los municipios, pero sí en sí los impuestos específicamente y las tasas son específicas para cada municipio. Es decir, que no cobra lo mismo el municipio de San Salvador que lo que puede cobrar el municipio de Mexicano, que está a la par prácticamente, ¿no? Esto tiene sus variantes porque cada municipio tiene su propia ley de impuestos municipales aprobada por la Asamblea Legislativa y cada municipio también tiene sus propias tasas municipales que no necesitan ser aprobadas por la Asamblea, sino que estas son aprobadas a través de ordenanzas por el Consejo Municipal. Tampoco me voy a meter mucho en eso. Entonces usted escoge en qué alcaldía va a ir a investigar, ¿verdad? Puede ser aquí en San Salvador. Va a llenar una solicitud y ahí va usted a explicar el trámite que se hace. Ahora, ¿qué es eso de catastro? El catastro es un inventario que llevan las alcaldías sobre 2 cosas, porque hay 2 tipos de catastro. Catastro de inmuebles es uno. Es decir, que la alcaldía lleva un registro de todas las casas, terrenos que están dentro del municipio, ya sean terrenos urbanos o rústicos, es decir, terrenos que están construidos como para vivienda o para negocio, así como aquellos terrenos donde están destinados a cultivo o a crianza de ganado, que son los rústicos. Y hay que aclarar de que hay tasas e impuestos aplicables a los inmuebles dentro del municipio. Hay una tasa de alumbrado, por ejemplo, y depende del frente, de cuánto tenga usted de frente, es decir, la longitud del frente de su casa o de su terreno, para que le cobren la tasa por alumbrado. Y también depende mucho de a qué distancia está usted del foco, es decir, del poste donde está el foco. Es decir, que si usted se fija ahí en su casa, hoy que salga a la calle, fíjese bien. Si su vecino tiene el poste del alumbrado público enfrente de la puerta de él paga más que usted en esa. Si usted vive un poquito más alejado del poste. Hasta eso. O sea, hay una gran cantidad es como un menú, ¿no? De todas las tasas que cobra cada municipio y ahí usted va a ver
cosas a veces hasta chistosas de cómo se aplican las tasas, dependiendo si es tasa de alumbrado o es tasa de desechos sólidos, que es la parte del tren de aseo, o hay tasas para fiestas patronales. Bueno, hay un montón de cosas. Claro, eso no lo va a investigar usted lo va a investigar cómo se hace para obtener la solvencia, en este caso. O sea, cómo inscribirse en el catastro y luego la solvencia, que no es más que decir, bueno, usted no le debe nada al municipio. Son dos trámites ahí, fíjese bien. Uno es la solvencia y otra es la inscripción. Luego ya entramos un poquito a lo más medular. Aquí sí entramos a la parte medular. Legalización del sistema contable. ¿Quién hace eso? Un contador público. Y lo mismo, la legalización de los libros de IVA y demás registros contables. También lo hace el contador público. Ahí vamos a ver, hay una solicitud que hacer. ¿Cómo se hace la solicitud? Por ahí sí se involucra un notario, porque es a través de un notario que nosotros solicitamos al contador público que nos haga el proceso. Luego hay una autorización para emisión de documentos de IVA. Es decir, no podemos emitir facturas, comprobantes de crédito fiscal de la manera que nos dé la gana. En este aspecto, pues también se han ido creando una serie de reformas a través de los años porque el Código Tributario se emitió en el 2001, pero hay que aclararle que anteriormente habían cosas que ya estaban reguladas, ¿no? Porque lo que vino a hacer el Código Tributario no es más que trasladar todo lo que se refiere a cuestiones comunes de todos los impuestos, o sea, cosas que se dan en todos los impuestos, o las llamadas obligaciones formales, trasladarlas a una sola ley, que es el Código Tributario. Pero las otras leyes especiales, como la ley de renta, la ley de IVA, mantuvieron cierto tipo de obligaciones, aunque si usted se da cuenta y usted empieza a revisar, pues las leyes estas han quedado un poquito delgaditas, porque muchos de los artículos no es que desaparecieron, sino que se trasladaron al código tributario. Ahora, ¿por qué digo que se han ido haciendo una serie de reformas? Para garantizar que no exista evasión fiscal a través del llamado fraude fiscal. Antes de que se creara la ley del IVA, por ejemplo, años 80, había muy poco control en cuanto, por ejemplo, a la emisión de facturas, de tal manera que habían empresarios que emitían facturas chuecas, o sea, facturas no válidas, o no todas las facturas que se emitían realmente se declaraban. Entonces, a raíz de ya del IVA, el IVA vino a crear más controles, porque la manera en que funciona el impuesto de IVA obliga prácticamente a que haya más controles. Entonces, en un primer momento se decía de que no todas las imprentas podían emitir, por ejemplo, no podían elaborar, no emitir, elaborar bloc de factura, bloc de comprobantes, porque obviamente todos los comprobantes no los hace usted mismo, tiene que mandarlos a hacer una imprenta. Entonces, primero se creó un registro de imprenta. Todas las imprentas que quieran emitir documentos de IVA tienen que estar inscritas en un registro especial que lleva el Ministerio de Hacienda. Si usted no se inscribe como imprenta, no tiene derecho a prestar este servicio. Se inscribieron las imprentas y entonces usted quería mandar a hacer facturas, pues le hacía una solicitud a la imprenta, y cuando ya la imprenta hacía el tiraje de todas las facturas, al final, si usted se fijaba, pues al final, en unas letras muy chiquititas, ahí se mencionaba el nombre de la imprenta, la dirección de la imprenta y el número de autorización que tenía ante el Ministerio de Hacienda. Eso como una manera de garantizar que por lo menos las facturas se hicieran de manera legal. Pero el problema que se daba era de que todas estas elaboración de documentos, el Ministerio de Hacienda prácticamente no sabía quién hacía, quién no hacía, ¿no? Sino que hasta después, cuando ya iban a hacer algún tipo de fiscalización, ya veían si la imprenta estaba autorizada. Y a raíz de que se mandaban a hacer muchas facturas de manera ilegal, sin estar realmente
Parece que está fallando un poco el internet, pero no se preocupen, de todas maneras estamos grabando la clase. Entonces, pero volviendo al punto, a raíz de que había mucha irregularidad también en ese aspecto, pues te digo el Ministerio de Hacienda, entonces vamos a tomar nosotros un control directo. Así que ahora ya no va a ser solamente pedirle a la imprenta que haga las facturas, sino que tienen que solicitar una autorización al Ministerio de Hacienda para que la imprenta pueda hacerlo. Entonces ya intervino el Ministerio de Hacienda. Hay que ir al Ministerio de Hacienda, llenar una solicitud y cuando el Ministerio de Hacienda autoriza, da una resolución y en esa resolución va un código alfanumérico, es decir, lleva letras y lleva números. Y ese código, la imprenta que haga las facturas, deberá colocarlo justo debajo en el recuadro donde ve el número de la factura, en la última parte ahí debe ir ese código. Con eso se garantiza que hay una autorización de parte del Ministerio de Hacienda para que se haga ese tiraje. Es decir, es más estricto ahora, ya no se pueden mandar a hacer facturas así porque sí, porque Hacienda ya lleva un control de quién pide autorización y quién no. Bien. Y por último, vienen los trámites de autorización especial en caso de que sea aplicable. Esto no siempre va a ser aplicable. Y ahí pongo dos ejemplos. Si es una farmacia, aparte de todo lo que ya hemos hablado, se tiene que obtener una autorización del Consejo Superior de Salud Pública. Las farmacias no pueden funcionar solo porque ya fueron al Ministerio de Hacienda, ya fueron al Registro de Comercio, entonces ya abramos la farmacia y empecemos a vender medicina. Tienen que tener una autorización especial del Consejo Superior de Salud Pública. Es más, debe haber un responsable que se le llama regente. El regente no es el gerente de la farmacia, el regente es un licenciado en química y farmacia, debidamente autorizado por el Consejo Superior de Salud Pública para poder ser el que vigile los procesos de venta de medicinas. Es decir, y debe estar perennemente en cada sucursal de la farmacia debe haber un regente, que es el que está bajo el Cristo viendo cómo se dan los procesos. Porque hay que aclarar que hay farmacias que hacen preparaciones de medicina especiales. Es decir, no venden solo medicina empaquetada, sino que ellos las preparan. Preparan jarabes, preparan otro tipo de menjurjes. Y entonces, ¿quién es el que va a estar responsable de esos menjurjes que hacen? El regente. Entonces, tienen una autorización especial. Lo mismo usted va a poner una clínica, no es como poner una venta de pollos, ¿no? Eso son cosas bien delicadas. O va a poner usted una empresa de seguridad. Hay que tener una autorización del Ministerio de Defensa. Y pongo otro ejemplo, si una universidad o un colegio, usted tiene que tener una autorización especial del Ministerio de Educación. O sea, a eso se refiere con los trámites especiales. Todo va a depender del tipo de empresa que usted decida a qué se va a dedicar para saber qué trámite especial va a ser o si no hay necesidad de ningún trámite especial. Porque puede ser un supermercado, lo más a lo que llega es una autorización de la alcaldía, ¿no? Aunque no sé si necesitan alguna licencia especial para vender licores, eso habría que verlo, ¿no? Porque no cualquiera puede vender guaro, es otro tipo de autorización. Esas cantinas que usted ve ahí en los pueblos y en las ciudades, tienen una autorización especial también para poder vender alcohol. Muy bien. Nos hemos alargado un poco, pero no importa, ¿no? Estamos dando ya un panorama un poquito más concreto de todo lo que vamos a ver. Ojalá Dios nos dé tiempo suficiente para hacerlo. La unidad 3 ya tiene que ver con el sistema contable propiamente dicho. Un poco los antecedentes, que es un sistema contable, ¿verdad? ¿En qué consiste? ¿A qué le vamos a llamar el sistema contable? Porque puede ser que nosotros hablemos de, perdón.
hablemos de sistema contable, pero no sepamos a ciencia cierta qué es lo que contiene un sistema contable. Nos lo podemos imaginar como algo muy amplio o como algo muy chiquito. Entonces, aquí vamos a aclarar qué es un sistema contable y qué lleva. ¿Ah? Es algo bien concreto. Los tipos de sistema contable que pueden haber. Hay diferentes tipos de sistemas. Las generalidades que se refiere a la parte introductoria de un sistema. Al menos en nuestro país existe una parte introductoria donde debe llevar cierta información sobre el sistema. De hecho, lleva hasta el nombre del contador, el nombre del auditor, la dirección de ellos para poder comunicarse con ellos. Y luego las reglas o políticas contables, como qué métodos de depreciación se van a aplicar, si se va a aplicar un sistema de acumulación o un sistema de efectivo, el tipo de evaluación de inventario que se va a hacer, en fin, todo lo que se refiere a cómo va a funcionar el sistema. Luego viene el catálogo. Aquí se me olvidó ponerle el manual de aplicación porque para mí, cuando yo digo catálogo de cuentas, pues se debe entender que incluye el manual de aplicación o manual de instrucciones. El catálogo no es más que el listado de cuentas junto con sus respectivos códigos, que vamos a hablar también que, aunque en nuestro país, la mayoría de catálogos están basados en sistema numérico, hay que aclarar que en otros países hay sistemas basados en codificación alfabética. Parece raro, pero hay catálogos en otros países donde en lugar de números se usan letras. Por decir algo, la A es activo, AA es activo corriente, AAA efectivo y equivalentes, AAA es caja, y así, ¿no? La B es pasivo, la C es patrimonio. A nosotros nos parece raro y hasta impráctico, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a utilizar las letras probablemente como formas de codificación. Y hay otros sistemas que son alfanuméricos, o sea, mezcla de letras y números, para no solo meter letras, que quizás sea más común que el alfabético. Por ejemplo, A es activo, A1 es activo corriente, ¿ah? A1A o A11, y así, ¿no? Podemos combinar letras y números, por eso se llama alfanumérico. Y el sistema numérico, que es el que nosotros usamos y que generalmente es de tipo centesimal. Digo centesimal porque utilizamos normalmente 2 dígitos para cada elemento, ¿no? Al menos a nivel de las cuentas, ¿no? 1 activo, 1 activo corriente, 1 efectivo equivalente, luego ponemos 1 caja. Claro, cuando usted arme su sistema, usted va a saber cómo va a codificarlo. Ahí ustedes van a decidir qué tipo de sistema van a utilizar. Lo único que ese sistema debe ser práctico, ¿verdad? Factible y no tan complicado. Porque hay que aclarar que hay empresas en nuestro país que sus sistemas son bastante complejos. El caso de los bancos, ¿verdad? Por ahí el compañero Surya sabe, es bastante complicado. Estamos hablando de 10 dígitos. Y en el sistema de contabilidad gubernamental son 14 dígitos. O sea, pero porque los sistemas lo ameritan, ¿no? Para un supermercado, una abarrotería de colonia, no va a hacer usted un catálogo de 14 dígitos. ¿Para qué? Es totalmente inapropiado, es totalmente impráctico. Ahí con un sistemita chiquito ahí con 5 dígitos, lo más que le va a servir. 5 o 7 dígitos. Bien. Luego un poco sobre cuál es el proceso de registro y generación de reportes. Ahí vamos a incluirle también la parte de procedimientos. Y tal vez si nos da tiempo, pues yo les voy a dar algún tipo de tips sobre la flujogramación, que es bien importante para explicar cómo se dan esos procesos a través de un flujograma.
eso sí nos da tiempo, lo aclaro porque es bastante. Si usted se fija, vamos en la unidad 3 y todo lo que hemos hablado, ¿no? Y eso que solo estamos dando la reseña. Y ya cuando entremos en materia, pues la cosa se vuelve mucho más larga. Y a mí me pasa eso, ¿no? Yo trato de profundizar y a veces me come la mula con el tiempo. Y ya cuando llegamos después del segundo parcial, ya vamos de bajada y hay temas que siempre me quedan. Y pido disculpas porque aquí pues, han sido alumnos míos algunos. He dejado temas pendientes por el mismo tiempo, ¿no? Pero no me arrepiento porque por lo menos hay cosas que hemos profundizado y es lo importante, que hemos aprendido algo, aunque hayamos dejado de aprender cosas. Y llegamos a la unidad 4, que son las herramientas administrativas del IVA. ¿Verdad? Lo que habíamos hablado en la primera unidad, los documentos del IVA, los libros, y la declaración. Vamos a ver si nos da el tiempo también, aclaro, ¿no? Vamos a ver si vemos un par de ejercicios para armar la declaración de IVA, aunque sé que alguno de ustedes probablemente ya trabaja con esto, pero no está de más pues ver ahí una declaración de IVA, pues, y sobre todo tratar de agotar todas las opciones que la declaración lleva, porque a veces, debido al tipo de negocio en el cual nosotros estamos, no usamos todas las casillas, pues, ¿verdad? No se dan todas las opciones que la declaración establece. Entonces, por ahí vamos a ver si preparamos un par de ejercicios. Y los informes mensuales que se crearon precisamente a partir de la creación del Código Tributario, se crearon estos informes para garantizar también la falsificación de información o falsedad de información. Hay informes sobre retenciones y percepciones. Vamos a hablar de las retenciones y percepciones. Es bastante lo que vamos a ver. Voy a avanzar acá porque ya el tiempo se me fue. Estamos a 2 minutos y medio. Y pues vamos a terminar con el control interno, ¿verdad? ¿Qué es el control interno? Los tipos de control interno, que son el control interno administrativo y el control contable. ¿Cuáles son los componentes que llevan un sistema de control interno? Y las políticas y procedimientos que son al final lo que le dan vida al sistema de control interno, donde están las políticas, que son las reglas que debe llevarse, que se deben seguir, y los procedimientos, que es cómo se van a hacer las cosas en el día a día. Creo que ahí ya no hay más. Entonces, quiero agradecerles su atención. Como siempre, pues espero llenar sus expectativas. Si hay algún alumno por ahí que ustedes conozcan y que ha escrito la asignatura, pues agréguelo, mándenme el contacto para agregarlo al grupo. Y pues no se olviden el laboratorio, artículo 435 al 455. Y sería para el próximo sábado. Tendrían que enviármelo el próximo sábado. Hoy mismo voy a enviarles la diapositiva de esta clase y el link del canal de YouTube para que ustedes puedan ver los videos. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, licenciado. Nos veremos.